Luis Alberto Iglesias, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues buenos días y encantado de estar en la trinchera otro domingo más, hablando de inversión, de cultura financiera, en este caso de algo que está muy de moda como es el oro, el metal amarillo, el metal precioso. Hombre, y tanto, esto está en pleno auge, en pleno alza, y bueno, pues la verdad es que es un auténtico placer retomar de nuevo esta temporada de la mano de Luis Alberto Iglesias en esta sección, la defensa de la trinchera, donde nos dedicamos a eso, a proteger nuestro dinero. O sea que en esta ocasión hablamos de oro, qué mejor materia para empezar la temporada. Hablamos del dinero histórico por excelencia, ha sido el metal que ha servido para ese propósito durante, bueno, milenios, y el oro está on fire, como dicen ahora los modernos, está que echa chispas. El día 17 de agosto del 24 de este año, Expansión, en su suplemento para el inversor, publicaba una noticia firmada por A. Stump, será una traducción de un autor quizá extranjero, no le conozco, yo este periodista, pero que titulaba de esta manera, decía: fondos para aprovechar el nuevo tirón del oro. Ya el título de la noticia te dice, bueno, si usted quiere invertir, hay fondos que invierten en oro. Vamos a ver que no es del todo cierto. Vamos a ver cómo invertir en oro, si se puede a través de fondos o de otras maneras. Ya hemos dedicado alguna trinchera, pero quiero ser en esta ocasión un poquito más preciso porque voy a nombrar ciertos instrumentos de inversión en oro financiero, voy a explicar qué significa eso después, que están al alcance de todos los bolsillos, también del tuyo, del mío y de cualquier espectador. Bien, fantástico. Oyente. Vamos a ver cuáles son esas alternativas. Vamos allá. Entonces, la fiebre del oro está en los mercados y el oro está de vuelta y ya hoy creo que podremos decir que se han superado, seguramente hasta en estos momentos en que hablamos, los $2.500 por onza. Rondará los 2.528, 25 más o menos. Es decir, que se ha notado ya el oro máximos históricos más de un 20% en lo que llevamos de año. Es decir, la noticia a la que me he referido viene de agosto, pues en los 8 meses un 20%. Eso ahí es nada. Entonces, razones para invertir. Mucha gente se sube al carro de lo que sube. Y como el oro está de moda y luego dicen que va como un tiro, pues quieren hacer lo que se conoce en la industria como performance chasing. Es decir, que van corriendo detrás de lo que está rentando mucho, ¿vale? Cuando hay que recordar a la gente que escucha la sección que invertir bien consiste en comprar barato y vender caro. La gente que se sube por el performance chasing, ir detrás de lo que sube, está comprando caro para esperar vender más caro el día de mañana, lo cual ya es un riesgo muy grande. Otra cuestión, la gente tiene oro en las carteras de inversión porque descorrelación, es decir, es una especie de rara avis, es un pájaro extraño que vuela por otros derroteros. Es decir, si uno tiene oro en una cartera que lleva acciones, renta variable o renta fija, deuda, si las acciones van mal, por ejemplo, pues el oro puede ir bien. Siempre va a ser una pieza de las tres que he mencionado, pues una de ellas, si son muy distintas, alguna habrá que lo haga bien. Y como el oro se distingue tanto de la renta fija y la renta variable, suele ser un colchón de rentabilidad cuando los demás activos lo hacen mal. Es decir, que va por libre y es bueno tenerla en carteras multiactivos diversificadas. Entonces, vamos a ver cómo invertir en oro. En Europa lo tenemos un poquito difícil porque por la normativa europea muchos de los ETFs, y esto sonará a los oyentes, en que los estadounidenses, por ejemplo los americanos, invierten en oro, no los podemos contratar. Un particular no puede acceder a ello para ingresarlo en su cartera de inversión. Me estoy refiriendo al ETF de oro por antonomasia, por excelencia, que se llama SPDR Gold Trust. SPDR Gold Trust, así como en inglés, ¿no? Que tiene un ticker, el símbolo es GLD. Es el ETF de oro más grande del mundo que no se ofrece a inversores particulares en Europa. Bueno, esto son cosas de la regulación comunitaria. Lo vamos a explicar. Entonces, la gente que en Europa quiere invertir en oro, pues los particulares como tú y como yo compran o bien lingotes y monedas. Evidentemente no es el lingote de la Casa de Papel, eso no hay Dios que lo mueva. El oro es un metal muy denso que en muy poquito volumen acumula mucho peso, ¿vale? Entonces son lingotitos muy pequeños. En monedas, que además que sepa la gente que el oro de inversión está exento de IVA. Y luego tenemos el oro financiero, que en Europa, por regulación, no se va a poder comprar un ETF de oro, porque aquí se llaman ETCs, Exchange Traded Commodities, materias primas o metales preciosos en este caso, que se cotizan como si fueran acciones, pero no lo son, ¿vale? Y luego hay gente, no vamos a hablar de esas hoy, que invierte en acciones de empresas mineras. Pero ojo, eso no es invertir en oro, eso es invertir en una empresa, en un negocio, con un propietario, unos accionistas, un gestor,
cuya materia con la que hace negocio, lo que compra o vende, es el oro. Evidentemente, si a la materia le va bien, al negocio le va a ir mejor porque va a poder vender a precios mayores, ¿de acuerdo? Pero eso no es, en rigor, invertir en oro. Tampoco lo sería invertir en empresas de royalties y de streaming, que no son nada que tenga que ver con Netflix, pero royalties y streaming son términos también dentro de la industria de empresas del sector del oro, que de alguna manera tienen relación con la cotización del metal precioso. Pero ojo, de nuevo, no es eso, invertir en oro. Bien, entonces, para invertir en oro financiero, los más estrictos inversores en carteras como la cartera permanente te dicen, si no lo puedes tocar, no es tuyo. Es decir, oro físico. el oro que no es físico, eso es, ya tienes un intermediario que ya es del intermediario. Lo tiene él, no lo tienes tú. Entonces, los europeos estamos obligados a no poder contratar ETFs de oro y sí estos ETCs. Entonces, vamos a empezar a buscar cuál sería la característica idónea de este tipo de vehículo para nosotros. Primero, tendría que estar respaldado 100% por oro físico. El oro de ese respaldo debería estar guardado, custodiado en países con legislación favorable tipo Suiza, Singapur, Australia. Todo eso es información que es pública. Se puede saber cuando uno ya ha puesto su mira, el punto de mira en un ETC cualquiera que le guste, ¿no? También si es grande, es decir, vamos a poner como grande que por lo menos tenga un volumen de cotización de 2.000 millones en adelante, ¿vale? Que sea barato, unas comisiones competitivas, que tenga buena liquidez, que se pueda negociar con facilidad en el mismo día, es decir, que se hagan operaciones, ¿vale? Por normativa europea que se llama UCITS, estas normas que exigen que los vehículos de inversión, por ejemplo los ETFs, tengan cierto grado de diversificación, por eso no podemos invertir directamente en ETFs de oro, porque no hay, el que lleva oro dentro no diversifica, no hay más diversificación, Solo tiene oro. Solo tiene oro. Con lo cual, por esa razón, no voy a decir ni tonta ni estúpida, es lo que es, no se puede, con lo cual estamos obligados a invertir a través de ETCs, Exchange Traded Commodities, que al final tampoco es un commodity. El emisor del ETC, pongamos por ejemplo BlackRock, ¿de acuerdo? Le vamos a comprar a él una deuda, es una promesa de que ese activo en el que yo invierto, que invierto en una especie de promesa de pago, de deuda, él me va a decir que siempre va a cotizar al precio del oro. Entonces es como dicen los estupendos un poquito, un proxy. Es un intermediario. Yo cuando contrato un ETC de oro no compro oro. Esa promesa de pago, esa deuda que yo le compro a BlackRock cuando compro su ETC de oro, está respaldada por oro físico. Por legislación se les obliga a eso en Europa. Pero yo estoy comprando una deuda que me dicen que se va a vender en el mercado justo al precio del oro que lleva detrás. O sea, estás comprando una promesa de pago. Efectivamente, es un contrato con un tercero que me garantiza mi exposición a ese activo en lugar de poseerlo yo directamente, porque en Europa no me lo permiten, por lo que ya he comentado. Con lo cual, la idea es irte a un broker nacional, ING, Renta 4 y muchísimos, o a uno extranjero, europeo, un DEGIRO, etcétera, y ver qué hay disponible, ¿vale? De estos ETCs, que no son ETFs, por lo que hemos explicado, ¿cuál de ellos me puede gustar más y puedo contratar? ¿Y cuáles son esas opciones? Una vez aclarada cuál es la legislación, que me parece en todo punto absurda en comparación entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿cuáles son esas alternativas particulares que tenemos en Europa para poder invertir en oro? Bueno, pues vamos a nombrar unos cuantos, y esta información la tomo de una página web de un gran amigo mío y estupendo divulgador que es Jorge Sieiro, donde Jorge Sieiro nos propone una tabla de ETCs de oro baratos para el inversor europeo que él pues considera atractivos para cualquier cartera. Yo he verificado que están disponibles para cualquiera de nosotros en brokers como Trade Republic, que ya conocemos en Tu Dinero Nunca Duerme, o Scalable Capital, ¿de acuerdo? El primero de ellos es el Amundi Physical Gold ETC, ¿vale? Con gastos corrientes, fijémonos que bajos, porque estamos invirtiendo en un metal precioso a coste de indexado, del 0,12%. Igual con indexado, ¿sí? Igual que un indexado. Es un ETC. Ya hemos explicado qué es. Tiene un patrimonio de 3.971 millones de euros, es decir, que es grandecito. Otro muy popular, por ejemplo, el iShares Physical Gold ETC. ¿Veis la coletilla de ETC? Comisión de gastos corrientes del 0,15%. Otro más, Wisdom Tree Physical Swiss Gold. Un patrimonio de gestión de 2.482 millones y un 0,15 de gastos corrientes. Con lo cual vemos que es estupendo, porque no lo tengo que custodiar en mi casa. Encima es inversión a precios de indexado. Encima es inversión que un europeo, por normativa,
puede acceder a ella y encima me da exposición al activo que yo quiero tener en cartera, siempre con la salvedad que hemos explicado. Luego, en la noticia de expansión a la que yo me refería al principio, había una mención de 2 fondos de inversión, por si alguno tiene la curiosidad, de inversión en empresas relacionadas con el oro. Insisto, empresas de mineras de oro, de streaming o de royalties. Pero fijémonos la diferencia en los gastos de gestión y las comisiones. El primero de los fondos referenciados se llama Edmond de Rothschild Goldsphere E. Tiene una comisión de gestión del 2,4%. Wow, ahí ya estamos hablando de comisiones Claro, altas. Es que es otra liga. Y unos gastos en total de gestión de 2,66. La rentabilidad ha sido de un 22,25 en 2024, es decir, muy bien. Y a 5 años ya el promedio es del 5,21. Y luego hay otro que se llama BlackRock World Gold Fund. Comisión de gestión 1,75. Nada que ver con ese 0,12 del ETC, de iShares. Y unos gastos del 3,31%. Es decir, que muy bien, uno puede exponerse al oro a través de fondos de inversión que invierten en empresas que negocian con oro de alguna manera, pero entendamos que primero es una exposición muy sui generis y segundo, el coste no tiene nada que ver. Es muchísimo más caro ante alternativas como las que nos daba Jorge Sierra en la tabla que he mencionado, disponibles en Scalable Capital, Trade Republic, que es el 0,12%, por ejemplo, de comisión de gastos corrientes. Perdón. Pues muy interesante esta aproximación a la inversión en oro. Básicamente hay 3 opciones para invertir en oro. Una es el oro físico, pero el oro físico supone, como bien comentas, bueno, pues tener el oro en casa, en la mano, tener que guardarlo en algún sitio, las inconveniencias de, bueno, de lo que supone el tener oro de alguna forma en casa, una caja fuerte en el banco. En segundo lugar, invertir en este tipo de fondos que estás comentando o directamente comprar mineras de oro, pero ahí ya estás comprando empresas, acciones de empresas, no estás comprando oro físico. Y la tercera, y esto es muy importante, los famosos ETCs, que es digamos que la particularidad que tiene la regulación europea para poder tener exposición a oro físico, pero a través de intermediarios. O sea que creo que es una opción ciertamente interesante, sobre todo por lo que estás comentando, Luigi, porque las comisiones son como un ETF, fondos indexados con muy bajas. Es muy práctico para los pequeñines, para inversores como tú, como yo. Pues Luis Alberto Iglesias, como siempre, esto es una píldora de conocimiento. Seguimos aprendiendo cada semana contigo. Muchas gracias, Luigi. De nada, un placer.